Buenos días, que la bendición de Dios esté con todos nosotros y un abrazo virtual para todos ustedes de todo corazón. Los quiero mucho y los he extrañado mucho. Hoy es un día muy especial para mí por poder estar aquí presente para dar testimonio de la grandeza de nuestro Padre Celestial, por ayudarnos a seguir hacia adelante y haber permitido que saliéramos ilesos de esta situación difícil mundialmente, de la cual nunca antes tuvimos ninguna experiencia de mantenernos separados de los abrazos mutuos. Es una bendición para mí poder tener este espacio. Gracias al Señor y gracias a todas las personas que han hecho el momento posible. Como ustedes saben, en cada hogar donde se hizo presente el coronavirus, ha sido contagiado más de uno en la familia. Sin embargo, en mi caso fue diferente, pues mi esposo fue contagiado en el trabajo y yo, a pesar de mi fe y la seguridad en la divina protección, tuve mucho miedo por él, porque además es diabético y especialmente por mi mamá, que vive con nosotros y es muy vulnerable. Pero puse todo en la mano del Señor y tomé las prevenciones posibles, sabiendo que no era posible hacerlo con eficiencia y ese era mi temor. Sin embargo, aquí estoy para dar gracias a nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos una familia numerosa y algunos enfermaron, todos estamos bien para dar testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Gracias te doy, Jesús, por todas nuestras penas y por todos los que sobrevivimos, especialmente los que estamos aquí presentes. También por el padre de nuestro pastor Roya, especialmente, y por mi mamá Georgina Aracena, que aún está bien con nosotros. Señor, en vuestras benditas manos pongo cada día de nuestra vida para que sea tu grandeza y tu generosidad quien dirija nuestros pasos en nombre de tu gloria, Jesús. Amén. Bienvenidos, iglesia. Qué bueno verlos esta mañana. Domingo 28 de junio. Y ya se aproxima julio. Y estamos abiertos en los cultos, viniendo aquí al edificio. Queremos invitarlos que vengan. Porque este probablemente va a ser el último grabación que vamos a hacer por un tiempo. Entonces queremos que vengan y se reúnan con nosotros en la iglesia. Espero que estén bien. Cualquier cosa, estamos aquí para ayudarles. Nada más comuníquese con nosotros. Estamos también estudiando el libro de Romanos por Zoom los miércoles y queremos que a las 7 pueda sintonizarse con nosotros para platicar y orar juntos y estudiar la palabra de Dios. Qué bueno tenerlo con nosotros esta mañana. Esperamos que sea una bendición nuestra alabación al Señor. Y vamos a orar brevemente antes de que empecemos el culto. Padre eterno, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, que podemos reunirnos a escuchar la palabra de Dios y darnos el mensaje, Espíritu Santo, que usted tiene para nosotros. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a agradecer, Señor, la patria, Señor, todo lo que usted nos da, las bendiciones que usted nos da. Y todas las libertades que tenemos aquí en este país, Señor, y gracias por nuestra gente, Señor, y manténgalos, Señor, seguros, Señor, y protégelos, y cuida de nosotros. Lo pedimos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, hermanos, vamos a abrir en la Biblia 1 Timoteo, capítulo 2. Timoteo es aquí atrás en la Biblia, en el Nuevo Testamento, unas pequeñas cartas que escribió Pablo al pastor joven Timoteo. Y vamos a ver específicamente el capítulo 2, los primeros 8 versículos. Entonces, si tienen su Biblia, vean conmigo y yo les voy a leer capítulo 2, 1 Timoteo 1 al 8. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2, 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Un buen versículo, vamos a leerlo de nuevo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo le escribe aquí a Timoteo, dándole instrucciones acerca de los deberes cristianos, y uno de ellos es la oración, que tenemos que ser entrenados para orar efectivamente por las eminencias, los reyes, los principales, los presidentes, aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. En los últimos meses hemos visto grandes represalias contra la policía y autoridades en general. Es verdad que han sucedido muchas barbaridades contra la población afroamericana y latinos y las minorías, y ha visto mucha brutalidad de la parte de la policía. Y hemos visto muchas protestas y mucha inquietud. Y la amonestación esta mañana es que debemos orar por las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Considerando también que el próximo sábado es 4 de julio y es el día de la independencia de los Estados Unidos, y queremos reconocer y darle gracias a Dios por la nación que Dios nos ha dado, todas las libertades que tenemos y las oportunidades, beneficios que tenemos aquí en este país, y no debemos de olvidar la buena mano de Dios sobre nosotros, en tenernos en esta gran nación. Entonces vemos de que hay mucha protesta, tenemos no solamente la pandemia, pero ahora tenemos estas guerras civiles, o sea, esta rebelión contra las autoridades. Y tenemos que orar por aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros, gobernantes, aquellos, ¿cómo se dice? Los alcaldes, presidentes y jueces. La Biblia nos amonesta a orar por estas autoridades. Ellos están ahí ¿para qué? Para protegernos del mal, del crimen. Si usted no hace el mal, no tiene por qué temer las autoridades. Imagínense si no hubiera leyes y reglamentos, ¿qué sería de nuestra ciudad y de nuestro país? Quisiera vivir donde no podemos llamar al 911. Yo creo y están tratando de decir de que no quieren darle fondos a la policía y quieren deshacer a la policía, al departamento policial. Imagínense, si no tenemos policías, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una emergencia? Cuando hay un crimen o un robo.
no podemos llamar al 911 porque no va a haber policías. Entonces es absurdo lo que esta gente está tratando de legalizar. Y que Dios le dé al presidente, a aquellos en autoridad, sabiduría para poder discernir y gobernar piadosamente, moralmente, como Dios quiere. Ahora se aproxima el julio 4, celebramos la independencia de los Estados Unidos. Yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de haber emigrado a este país de niño, y ha sido una gran bendición poder crearme aquí y crear a mi familia, y estoy muy agradecido a Dios por traernos a Estados Unidos. Sabemos que no es un país perfecto porque no hay perfección, pero gracias a Dios por todas las oportunidades que tenemos aquí. Es la tierra de oportunidad. Y si usted trabaja, si usted se esfuerza, hay grandes oportunidades para avanzar y prosperar. Y también en otras naciones están las mismas oportunidades, pero estamos viviendo aquí y vamos a reconocer ciertas cosas acerca de los Estados Unidos, acerca de la independencia que se aproxima. Y vemos de que esta nación empezó con una declaración de independencia en Filadelfia, cuando se reunieron 56 hombres para firmar este documento de declaración de independencia. ¿De qué? Independizarse de la Gran Bretaña, porque estaban colonizados por la Gran Bretaña. No todos estos hombres que participaron en la declaración de independencia eran cristianos, pero podemos observar por las leyes y los documentos que habían sometidos que eran hombres que entendían que una nación no se puede gobernar sin la ayuda del Dios Todopoderoso. En el Congreso de julio 4 de 1776, entonces este sería el 244 aniversario de ese evento, la declaración unánime de los 13 colonias unidos de los Estados Unidos llegaron a ser estados de los Estados Unidos. Y dice en parte este documento, lo voy a leer lo que dice, una par de párrafos. Dice: en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva las bandas políticas que las conectan con otras y asumir entre las potencias de la tierra la estación separada e igual a la que las leyes de la naturaleza, del Dios de la naturaleza, ha dado. Y nos da, es un gran derecho. Con respeto y un respeto decente a las opiniones de la humanidad, exige que declaren las causas que los impulsan a la separación. Y dice también que sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El documento concluye con esto. Dice: por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América en el Congreso General, apelando al juez supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, hacen en el nombre y por autoridad de la buena gente de estas colonias, solemnemente publicar y declarar que estas colonias unidas son y derecho deben ser estados libres e independientes, que están absueltos de toda lealtad a la corona de la Gran Bretaña. Entonces, un gran documento que fue firmado y empezó la Revolución Americana para liberar al pueblo del dominio de Inglaterra. Ellos, nos dice la Biblia, nos dice la historia que vinieron los primeros los peregrinos que vinieron acá, vinieron a establecer una tierra, buscando libertades políticas y también una tierra donde puedan vivir, ejercer su religión sin ninguna interferencia. Así como naciones reciben independencia, los hombres también reciben independencia del pecado en Cristo. Dios nos da a usted y a mí una independencia para no ser esclavos
al pecado. La Biblia, Cristo dice que en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os harás libres. Entonces, si venimos al Señor, nos arrepentimos, abrimos nuestra vida a Cristo y nos encomendamos a Él, la Biblia dice que seremos libres del yugo del pecado. No tenemos que continuar en malos hábitos, en malas conductas. Podemos ahora servir al Señor y vivir con una conciencia limpia, porque Cristo nos limpia del pecado, nos perdona y nos declara independientes de la esclavitud del demonio. Y también en Proverbios habla acerca de que una nación no puede superar a menos que sea justa. Dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a todas las naciones. Entonces, hermanos, debemos de orar por las autoridades que Dios ha puesto en nuestra nación. Oremos por aquellos reyes, aquellos gobernantes, para que vivamos una vida que agrada al Señor. ¿Por qué debemos orar por las autoridades? Primero que nada, porque Dios dice que debemos hacerlo, ¿verdad? Eso es una suficiente razón. En Romanos 13:1-4 dice: toda alma sométase a los potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Dios dice que si usted y yo nos oponemos a las autoridades que Dios nos ha dado, estamos en rebelión contra Dios. Entonces Dios quiere que nos sometamos, porque Él es el Rey del universo y Él es el que ha puesto estas autoridades sobre nosotros. Dice, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Entonces vemos que la potestad de las autoridades es para corregir al crimen, corregir a aquellos que andan en maldad, y para proteger a los ciudadanos. Entonces usted y yo tenemos que respetar y orar por aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros, porque ellos están ahí para protegernos, para castigar a los malos y proveer una existencia agradable y una estructura de orden, de reglas. No puede haber caos, no puede haber confusión, porque se acuerdan que así era como en el oeste, antes de que pudieran colonizar el oeste. Cada hombre tenía su propia ley, andaban con pistolas, y ustedes ven las películas que si hay un desacuerdo, una pelea, salían de la cantina, iban a la calle y había un duelo, y con pistola se mataban uno al otro, cada uno haciendo su propia ley. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que orar por aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios lo dice. Dios dice que debemos de orar por ellos y pedirle que Dios les dé discernimiento. Y también para que vivamos una vida quieta y tranquila. Vea el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Timoteo. Dice: orad por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios quiere que usted y yo tengamos descanso. ¿Y cómo tener descanso? Teniendo orden, pidiéndole a Dios por aquellos, en rogativas, en peticiones, aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo oramos por el presidente, por el vicepresidente, por los jueces, por los gobernantes? Hagámoslo, hermanos, y pidámosle a Dios que podamos someternos y estar agradecidos por la gran nación que Dios nos ha dado, y así cumplir con la palabra de Dios. La oración nos ayuda
a vivir confiados del Señor, poniendo nuestras cargas y ansiedades en Él. Porque 1 de Pedro 5:7 dice que ponga tus cargas sobre mí, dice, porque Él tendrá cuidado de nosotros, viniendo a Él con toda ansiedad. Que Dios nos ayude, hermanos, a orar para que podamos ver a nuestras autoridades cambiar. Y queremos buenos gobernantes, pero que Dios nos dé discernimiento cuando vamos a votar. Este año se aproxima, tenemos elecciones presidenciales y hay una gran contienda entre demócratas y republicanos. Usted y yo tenemos que votar de acuerdo a nuestra conciencia y de acuerdo a cada participante o candidato y cómo se aproxima a los principios bíblicos. O sea, si está contra el aborto, si está contra la homosexualidad, todas esas plataformas tenemos que evaluarlas y discernirlas de acuerdo a la palabra de Dios y votar por aquel individuo que va a gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Dios quiere que lo hagamos para que vivamos una vida quieta, reposada. Cristo dice que Él nos da paz. La paz de Dios viene sobre vosotros, no como el mundo la da, os la doy. Y Él es el príncipe de paz y podemos descansar en el Señor. En Jeremías 29:7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces Dios dice que si usted y yo oramos por nuestra nación, y hay paz en la nación, va a haber paz en nuestra comunidad, va a haber paz en nuestros hogares. Entonces vamos a recibir el beneficio del reposo y una vida quieta que agrada al Señor. Toda alma, en Romanos 13:1 vimos aquí que dice, toda alma se someta a las potestades, a las autoridades superiores que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Entonces vemos que Dios gobierna en los asuntos del hombre. En Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Entonces, hermanos, usted y yo estamos de acuerdo de que Dios guía nuestros pasos y Él quiere que usted y yo estemos orando por las autoridades, reconociendo de que Dios los ha puesto ahí para ayudarnos a usted y a mí. Y también debemos de orar por las autoridades, no solamente porque lo manda Dios y es algo para que vivamos una vida quieta y tranquila, pero también dice aquí el versículo 3 que esto agrada a Dios. Ve el versículo 2:3, primera de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces vemos que la oración agrada a Dios y debemos hacerlo. Es aceptable. 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha llamado con una vocación para santa, para que obedezcamos al Señor y podamos ser. Cristo dice, bienaventurados son los pacificadores, porque de ellos es la tierra. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que demostramos el amor de Dios, orando y trayendo paz a aquellos que están en el mundo. Dice, esta semana estábamos viendo en Romanos, estamos estudiando capítulo 12. Dios quiere que podamos rendir oraciones y nuestras vidas a Él. El versículo 12:2 de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, mas sea transformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que si usted y yo oramos y obedecemos a Dios y le agradamos a Él, Dios va
a demostrar su voluntad a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir una vida agradable, pacífica, quieta, con reposo, en el temor del Señor. La oración nos lleva a ver la mente del Espíritu de Dios. Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La oración nos va a ayudar a conocer la comunión con el Espíritu Santo y vamos a crecer espiritualmente. Cristo dice que el hombre no debe desmayar, sino que debe de orar. Y nos dio una oración modelo, el Padre nuestro que está en los cielos. Y nos dice, glorifique a Dios primero que nada. Dé gracias por el alimento, por la sustancia. Que Dios nos libre del pecado. Que Dios nos ayude a perdonar los unos a otros. Y que Dios nos ayude a someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Si usted y yo nos rebelamos contra la autoridad, yo veo estas protestas que hemos visto en la televisor, o sea, esos saqueos, esos robos, incendios. Eso no es una protesta, eso es una rebelión contra la autoridad. Es verdad que muchos han habido muchos crímenes y muchos abusos, pero esa no es la manera de responder. Usted y yo como creyentes tenemos que orar para que no se destruyan nuestras ciudades y nuestro país. Y la Biblia dice que esto agrada a Dios. Entonces, hermanos, oremos por ahora que se aproxima el 4 de julio, reconociendo esta gran nación que Dios nos ha dado y dando gracias a Dios por ella y por todas las bendiciones que tenemos acá. Y últimamente debemos orar por nuestro país para declarar que Cristo es el único y verdadero camino al Padre. Vea el versículo 5 del capítulo 2 de Timoteo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Solamente un Dios y un mediador. ¿Quién es la única persona que puede usted tener salvación? En Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el camino, la verdad, la vida. Usted está esta mañana y nunca ha recibido al Señor Jesús. La Biblia dice que Él es el único mediador. Él fue el que obedeció al Padre, vino al mundo, dio su vida por usted y por mí, para que independizarnos del pecado, la esclavitud del demonio. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Yo doy gracias a Dios de que el Señor dice que Él es el único Salvador y no hay otro. Isaías dice que Jehová es el único Salvador y aquí vemos de que hay solamente un Dios y solamente tuvo un hijo y ese hijo fue el que vino a la cruz para dar su vida por nosotros, para librarnos de la esclavitud, del egoísmo, de los temores, de las ansiedades, preocupaciones. Cuando venimos a Cristo, Dios hace de nosotros una nueva persona. La Biblia dice que de manera que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión o los judíos y por medio de la fe a la incircuncisión o a los gentiles. Yo doy gracias a Dios de que no hay un Dios para los judíos y un Dios para los gentiles, es solamente un Dios. Y este Dios dio a su Hijo el Mesías, ungido de Dios para morir por nosotros. Entonces oramos por que Dios traiga a los judíos al conocimiento de la verdad, pero también oramos por los gentiles, para que por nuestros seres queridos, que vengan al conocimiento y puedan arrepentirse en su corazón
y ser salvos. Y la oración tiene gran poder. La Biblia dice que la oración efectiva del hombre y la mujer justa tiene gran poder para con Dios. Podemos mover montañas si oramos con propósito. Que Dios nos ayude a usted y a mí a orar con el propósito y sometidos al Señor. Según de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Sabemos que no todo el mundo se va a arrepentir, pero Dios quiere que usted y yo prediquemos la palabra de Dios, que nuestra vida demuestre la luz de Dios, para que la gente vea la luz y las obras de Cristo en nosotros y puedan arrepentirse y venir al único camino, al único mediador, que es Cristo Jesús. Y últimamente, le va a un versículo más, 2 Timoteo 2:25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer a la verdad. Dios quiere que podamos corregir a aquellos que se oponen y que quizás Dios va a darles arrepentimiento. Dele la palabra de Dios. No discuta con la gente, simplemente dele la nutrición de la palabra de Dios. Cristo dice que si vienes a mí, dice, yo os haré libre, porque Él es el príncipe de libertad. Y Él cuando resucitó para darnos vida eterna y vida nueva. Entonces, para concluir, hermanos, esta mañana tenemos que orar por nuestras autoridades. Dios quiere que seamos libres de la esclavitud del demonio, del pecado. Cristo murió para librarnos de esta condenación y del infierno. Dios no quiere que nadie perezca, sino que tengan vida eterna. Haga su declaración de independencia a Satanás, poniendo su fe en el Hijo de Dios como su redentor personal. Oremos por nuestro país y los gobernantes para que Dios tenga misericordia de ellos y puedan gobernar en el temor de Jehová. Oremos para la eliminación de esta pandemia de COVID-19, que el Señor tenga misericordia y la elimine. Y oremos por la inquietud social, la discriminación y las protestas civiles. Oremos, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que usted tenga misericordia de nuestra nación. Gracias por ella, Señor. Gracias que podemos orar, Señor, y te pedimos que, Padre eterno, podamos ser hombres que oramos por aquellos que usted ha puesto sobre nosotros. Te damos gracias por este país, por las libertades que tenemos. Y, Señor, que podamos, Señor, ser hombres y mujeres que nos entregamos a ti, Señor, y te servimos de corazón. Te pedimos que cualquier persona aquí que no ha recibido al Señor Jesús, que pueda, Señor, esta mañana arrepentirse, Señor, y invocarte. Usted dice, Señor, de que si confesamos con la boca, Señor, y creemos con el corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos, seremos salvos. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es tu promesa, Señor. Y gracias, Señor, que somos libres en Cristo y que podemos independizarnos del demonio, Señor, y no ser esclavos, sino ser siervos del Dios viviente. Gracias te damos esta mañana. Si hay alguna persona, Señor, que nos está viendo, que pueda tener este paso de arrepentimiento a ti, Señor, y pueda experimentar el gozo y la paz que viene en ti, Señor. Úsanos, Señor, para tu gloria te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, iglesia, en verlos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo y nos vemos en Zoom los miércoles. Ok, tengan una buena semana y feliz día de independencia.